Con estas imágenes del día, el derrumbe, las vías cerradas y las familias damnificadas por Guayabetal, iniciamos nuestro programa hoy miércoles 18 de agosto, porque en Colombia se habla de la catástrofe en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca, causada por los fuertes deslizamientos. Por eso, hoy hablamos sobre la difícil situación geológica en esta zona del país y terminamos con las implicaciones económicas y sociales que dejan las constantes lluvias en esta región, por la cual atraviesa una de las vías más importantes del país. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Así comenzamos. La temporada invernal en Guayabetal, Cundinamarca, deja más de 200 personas a la deriva, durmiendo sobre un entablado y en albergues temporales. Todo por causa del desbordamiento del río Negro y a la inestabilidad que se produce en su zona montañosa. Guayabetal es un enclave muy importante en la vía al llano que ha sufrido históricamente estos derrumbes en el kilómetro 58, precisamente en la entrada de la población. Sus habitantes esperan con prontitud soluciones del gobierno local y nacional para poder regresar a la normalidad. Para hablar de este tema se conecta con nosotros el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? Carolina, Elena, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Capitán, ¿cuál es el balance de damnificados por esta catástrofe en Guayabetal? Bueno, hay que aclarar que esta es una emergencia que se viene presentando desde hace ya varias semanas. La situación debida por la ola invernal nos ha generado varias afectaciones, no solo pues en el municipio de Guayabetal, sino en varios municipios del departamento de Cundinamarca. Infortunadamente, pues el día de ayer, debido a una creciente súbita que se genera principalmente con afectación de este municipio, nos genera pues que tengamos una emergencia en el sector conocido como Las Perdices, donde pues es necesaria la evacuación de aproximadamente 180 personas. Estamos hablando de un aproximado de 63 familias, las cuales pues son reubicadas en 4 albergues temporales, un trabajo que se viene desarrollando de una manera articulada a través de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, del Consejo Municipal del municipio de Guayabetal y por qué no decirlo también pues de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, la cual también ha estado muy presente desde el primer momento de la emergencia. Sí, capitán, además de esta respuesta inmediata a la contingencia, ¿qué acciones se están ejecutando para ayudar a la población en esta zona del país? Bueno, desde el primer momento de la emergencia se hace un proceso y una activación a través de un procedimiento que se llama Sistema Comando de Incidentes, lo cual pues permite una articulación adecuada a través de todos los organismos de primera respuesta, en cabeza pues de la Administración Municipal del municipio de Guayabetal, donde se hace pues una evacuación. Como primera medida pues hay que tener en cuenta que lo que siempre prima acá es salvaguardar ante todo la vida de las personas. Gracias pues a esa oportuna reacción pues se evita que tengamos víctimas fatales, lesionados, y es digamos que la primera acción que se hace y es la respuesta. Como segunda parte pues ya se hace la reubicación de las personas, se hace un censo, se hace la reubicación de los mismos, y por parte de la Gobernación de Cundinamarca, de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos, se entrega algunas ayudas humanitarias de manera provisional. En este momento nos encontramos pues haciendo un trabajo pues arduo, articulado con todos los organismos, no solo de índole municipal, departamental, sino también nacional, para poder buscar algunas estrategias adecuadas. En primera medida, pues para, como dije anteriormente, reubicación de las personas, para solventar las necesidades básicas, pero también para empezar a reubicar y buscar algunas estrategias que permitan, por ejemplo, ayudar a esas personas que pues infortunadamente perdieron sus viviendas. Estamos hablando en este momento de aproximadamente 9 viviendas pues que ya generan un colapso total, y que pues ya hay que apoyar a esas personas pues con algunos apoyos en temas de canon de arrendamiento, y empezar también a ubicar unas estrategias a nivel nacional y departamental que permitan pues también lograr dar a estas personas pues o reubicar de manera definitiva en un sitio que sea digno pues para ellos.
Capitán, ¿cuáles son las medidas preventivas para reducir el número de personas afectadas por este tipo de catástrofes naturales? Bueno, hay que partir que la responsabilidad que se viene manejando a través del Departamento de Cundinamarca, en cabeza de nuestro gobernador de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, nos ha permitido, pues primero, ser como departamento uno de los pioneros en unas políticas públicas de gestión de riesgo, lo cual nos permite pues siempre estar de una manera articulado no solo con los organismos de primera respuesta, sino también con cada una de las diferentes administraciones municipales, con sus consejos municipales, para generar procesos preventivos y de respuesta. De preventivos es generando unos análisis de riesgo, que tener en cuenta que cada municipio tiene unos panoramas específicos de riesgo, y de acuerdo a esos panoramas de riesgo pues se buscan unas estrategias de respuesta que nos permitan obviamente generar de una manera más efectiva esa atención en caso de presentarse un incidente. Hemos tenido pues varias situaciones pues que es a veces complejo poder hacer pues una prevención que sea 100% pues efectiva, teniendo en cuenta pues que la topografía del departamento de Cundinamarca es bastante compleja. Tenemos zonas montañosas, zonas donde tenemos temas de deslizamientos, donde tenemos varias fuentes hídricas y nos puede generar crecientes súbitas, avenidas torrenciales, donde también hemos tenido pues algunas situaciones por caídas de árboles, donde hemos tenido cuerdas de alta tensión también que han generado pues afectación en algunas zonas pues por el riesgo que eso genera, no solo por temas pues digámosles por temas de que se genere algún tema pues de alta tensión, sino también porque estos también pueden ser generadores de incendios forestales. Todo este tema es muy importante, y lo que nos ha permitido a nosotros generar esas respuestas de manera oportuna y efectiva es la articulación que se viene adelantando. Eso sí encabeza, pues como dije anteriormente, nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, de la directora de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y de cada uno de los diferentes organismos de primera respuesta, donde pues de alguna manera esto nos permite ser mucho más exactos en la respuesta. Tenemos un trabajo que es muy juicioso, muy responsable, esa vocación de servicio que tienen nuestros organismos de respuesta, como en nuestros bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, nuestra Policía Nacional, el Ejército y hospitales, que somos un solo equipo. Esa articulación y esa armonía nos ha permitido, como le dije anteriormente, ser pioneros en la respuesta y ser un modelo a nivel nacional. Sí, capitán, pues infortunadamente Guayabetal no es el único municipio que debe sufrir las consecuencias climáticas y de alguna manera también de infraestructura de esta zona. Cuéntenos cuáles son esos otros municipios en el departamento de Cundinamarca que también se ven afectados por esta situación. Bueno, hay que tener en cuenta, y como le dije anteriormente, el departamento de Cundinamarca tiene unas situaciones que son pues bastante complejas, como dije, en algunos lados pues por inundaciones, por crecientes súbitas, algunos por deslizamientos. Entonces, de acuerdo a ese panorama de riesgos, pues se han generado unas afectaciones específicas en cada uno de ellos. De las 15 provincias que tenemos en el departamento de Cundinamarca, podemos decir que hay 2 que han sido pues las que más han resultado afectadas, principalmente la zona oriente del departamento de Cundinamarca, lo que es la vía Bogotá-Villavicencio, y el sector de Río Negro, donde también hemos tenido que hacer algunas atenciones, pues debido a que se han generado unas situaciones en crecientes súbitas y, como dije, deslizamientos. Y hay que tener otra situación que es también complementaria, y es el alto índice de accidentalidad, teniendo en cuenta pues que Cundinamarca tiene varias vías principales y son las vías de acceso pues a la ciudad capital, como es Bogotá. Pues agradecemos al capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, por acompañarnos en ¿De qué se habla? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer ahora un paréntesis en nuestro tema del día para invitarlos a que no se pierdan mañana en la emisión central de RTVC Noticias el especial trasplante de órganos y la disminución de donantes en medio de la pandemia. En Colombia en este momento alrededor de 3.000 personas están haciendo fila para esperar un trasplante de órgano. Pero en medio de la pandemia la realidad cada día es más dura para estas personas. El último reporte del año 2020 indica que los trasplantes han disminuido en un 47%. Durante la pandemia pues obviamente ha habido también una gran brecha en la escasez de la donación y obviamente el grado de conciencia de donación de la población. Yo necesito ese riñón para mejorar mi estilo de vida. La ley 1805 del 2016, digamos que nos hace presuntos donantes a todos, pero si la familia se niega, nosotros no podemos hacer la donación.
Para el año 2020 el país solo logró el 26,3% de los trasplantes y en lo corrido del año 2021 el panorama no es alentador, por lo que la lista de pacientes en espera de un órgano aumenta mientras que los trasplantes disminuyen. Carolina, yo le tengo una pregunta. ¿Usted donaría sus órganos en caso pues, de que fuera Por necesario? supuesto. ¿O tiene ahí ese documento que uno debe firmar? Sí y rotundo sí, por supuesto. Sí. Creo que es una muy buena opción y es algo muy bonito que podemos hacer los seres humanos para salvar vidas además. Así es, bueno, ¿Usted? de alguna manera. La verdad le confieso que no sé. Es que me parece que sí, es una muy buena solución, pero tengo como mis temas personales, me genera un poco de miedo, pero sí es una buena opción. No estoy en contra de eso, simplemente que yo no sé si lo haría. No, a donar, Daniela. Pero bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más en De Qué se habla. Cada vez que la temporada de lluvias inicia en el departamento de Cundinamarca, Guayabetal sufre. Su falla geológica, que se destaca en el talud de la montaña que colinda este municipio, se ensaña con la población de Guayabetal. Es tan grave esta situación que varias familias pierden sus casas y se ven obligados a recurrir a albergues improvisados mientras cesan los deslizamientos. Y para profundizar en este tema se conecta con nosotros Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI. Doctor Gutiérrez, buenas noches y bienvenido a ¿De qué se habla? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos para usted y para todos los que vienen. Doctor Gutiérrez, mire, ¿por qué cada vez que la temporada de lluvias llega se presentan estos derrumbes en la zona de Guayabetal? En temas de infraestructura, ¿qué es lo que está fallando para que esto suceda? Bueno, acá hay varias cosas. Yo le puedo hablar de lo que ocurre en el corredor vial, ya las afectaciones que se presentan en el municipio y propiamente lo que hemos visto en las viviendas, por supuesto, es una situación distinta. Y acá estamos hablando de los problemas de los sitios críticos que no se circunscriben a Guayabetal, sino pues desafortunadamente están presentes a lo largo del corredor vial que sale prácticamente desde Pipiral y va con afectaciones importantes hasta Caquetá. Desde Caquetá hasta Bogotá hemos hecho unas inversiones importantes y ya los derrumbes se han disminuido de manera importante por las intervenciones que hemos hecho. Es que esto además pasa y sigue pasando siempre por esta época. Manuel, ¿qué trabajos se han realizado y cuáles están pendientes de hacer en el talud de las montañas que colindan con Guayabetal? Mire, sí es una situación que se presenta como consecuencia también propiamente de las condiciones de la montaña y la inestabilidad geológica. Recordará usted que hace unos 45 años se presentó ahí detrás la tragedia de Quebrada Blanca, una situación muy compleja con centenares de muertos y una situación muy compleja. Lo que nosotros hemos venido haciendo en el gobierno del presidente Iván Duque es una intervención para atender puntos críticos. Se tiene prevista la inversión de cerca de 350.000 millones de pesos. Ya se ha ejecutado una buena parte de esos recursos para ir atendiendo los 134 puntos críticos que tiene el corredor. Ya hemos atendido la mayoría de los puntos críticos, pero aún permanecen algunas zonas que tienen una inestabilidad grande y donde se requiere una intervención un poco más profunda que vamos a ejecutar en los siguientes meses. Sí, hablemos entonces de lo macro, de las vías en general en Colombia. ¿Cuáles son esos trabajos que se vienen realizando para poder evitar que esta temporada invernal pues afecte aún más, digamos, a esas poblaciones que históricamente han sufrido, por ejemplo, los derrumbes o los deslizamientos causados por las lluvias? Pues mire, acá hay varias cosas importantes para mencionar. Le cuento el tema de la vía al llano y le extiendo el resto del país. En la vía al llano tenemos un corredor existente, que es un corredor con especificaciones no muy altas, y estamos construyendo un nuevo corredor vial, una segunda calzada, que tiene unas especificaciones bastante mejores. Entonces, estamos invirtiendo cerca de 3 billones de pesos para la construcción de estas dobles calzadas. Donde existen las dobles calzadas, podemos tener caída de material, podemos tener situaciones complejas en la vía vieja, pero la movilidad se mantiene. Eso, por ejemplo, nos está pasando en el kilómetro 48, donde tuvimos una afectación de la banca, pero el tráfico lo estamos mandando por el túnel Renacer, que es una vía nueva de condiciones bastante mejores y la movilidad no se está viendo afectada.
Entonces vamos avanzando de manera importante. También para atender los puntos críticos de la vía anterior, de la vía que existía inicialmente, estamos invirtiendo cerca de 300.000 millones de pesos. Ahora bien, en el resto del país estamos haciendo unas inversiones muy grandes en infraestructuras cercanas a los 47 billones de pesos en obra, justamente para mejorar las condiciones de movilidad del país con vías de mejores especificaciones que son resilientes al cambio climático y que tienen unas especificaciones bastante más altas. Le doy un ejemplo. Entre Medellín y Pereira estamos construyendo los Pacíficos, Pacífico 1, 2 y 3, que son vías con especificaciones técnicas muchísimo más altas, donde tenemos un componente importante de túneles, tenemos el túnel de Mulatos, tenemos una serie de viaductos importantes, puentes sobre el río Cauca, y esto permite mejorar sí o sí las condiciones de movilidad y ser más resilientes frente a estas situaciones del invierno, que es una situación pues, que siempre ha existido en Colombia y tenemos que poder avanzar para resolverlas. Completamente de acuerdo, hay que avanzar para poder resolver todo este tipo de situaciones que se viven por esta época. Y mientras se adelantan estos trabajos, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones más importantes que se deben tener en medio de esta temporada de lluvias en el país? Pues por supuesto atender las instrucciones que dan las autoridades, puntualmente la Policía de Carreteras. También tenemos el numeral 767 que maneja el Instituto Nacional de Vías, donde se puede tener acceso a la información en tiempo real de los corredores viales del país, y es muy importante atender las instrucciones que dan las autoridades para poder tener una movilidad segura a lo largo y ancho del país. Pues bueno, estuvimos entonces con Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI. Gracias por acompañarnos en De qué se habla y pues por darnos un poco esta visión sobre lo que está sucediendo con la vía al llano y en general con las vías del país por las consecuencias climáticas. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Hoy en Colombia se habla de la catástrofe en Guayabetal. Cientos de damnificados que perdieron sus hogares, sus sueños y lamentablemente algunos de sus habitantes perdieron su vida. Bueno, pues justamente en esas imágenes estábamos viendo la situación que están viviendo las familias, las personas en Guayabetal. Y para poder conocer un poco más de cerca lo que viven estas personas, nos estamos conectando con Gloria Montenegro, una de las damnificadas por los deslizamientos en Guayabetal. Gloria, bienvenida a De qué se habla y gracias por darnos este tiempo. Buenas noches, Carolina y Daniela. Gloria, bueno, quisiéramos saber cómo fue ese momento en el que le dijeron que tenía que evacuar su casa. ¿Cómo vivió usted esta situación? Cuando yo desperté era a las 2 de la mañana y vibraban mucho los vidrios de las ventanas. A mí eso me dio muchos nervios, me levanté y le dije a mis hijas que olía demasiado barro y empezaron a chocarse las piedras en el río, se llegó hasta la parte de una matica de caucho que tengo hacia arriba y ya pues, ¿qué más hicimos? Pues nosotros ya no pudimos dormir ni nada, mi hija tenía que irse a trabajar, yo me levanté a hacerle el desayuno y el almuercito de una vez y como a las 5:30 de la mañana llegaron los bomberos de acá del pueblo y nos dijeron que nos tocaba evacuar porque por precaución, que porque se había represado el río. Pues Gloria, ante todo lamentamos muchísimo por lo que está pasando. Quisiéramos saber qué daño sufrió su vivienda. Las puertas ya no se pueden cerrar, las paredes están todas chiteadas, el piso al lado de la cocina está levantado todo el pedazo y a la parte de afuera está totalmente más o menos una abertura así grande y pues nosotros nos da miedo. Hoy nos dejaron entrar a sacar unas cosas, pero nosotros no pudimos sacar todo
Nos tocó dejar prácticamente una mesa, dejamos el comedor, unas sillas que teníamos y una cantidad de cosas que pues no pudimos sacar. Así es, Gloria, pues usted nos está acompañando en este momento desde uno de los albergues y pues entendemos esa difícil situación de tener que dejarlo todo de un momento a otro y perder casi que toda la vida ahí y sus casas. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo usted en su casa y cuánto tiempo había o cuánto se había demorado en levantar ese hogar? Pues nosotros nos tocó a pulso con mi esposo, nosotros hicimos los pisos primero, nos tocó arañar así como se dice, para poder conseguir lo que invertimos ahí. Fueron muchos años de esfuerzo para poder que tuviéramos donde estarnos con los hijos y pues realmente ahorita pues ya quedamos prácticamente a la deriva porque pues no sabemos qué van a hacer con nosotros, porque empezando que eso ya había sucedido en la parte de arriba, la vivienda de un señor que se llama, el de apellido Pardo, porque no, en este momento no me acuerdo el nombre, y él ahora que ese señor nunca le dieron una ayuda, nunca nada, la casita se le fue y hasta el día de hoy no le han colaborado. Gloria, ¿cuál es su petición al gobierno departamental y nacional en medio de esta lamentable tragedia? Pues que nos colaboren, de pronto que no solo para mí, sino que a toda la comunidad si pudieran reubicarnos. Aquí hay una parte que es allí en San Roque, que es una planada, y yo sé que ahí podían colaborarnos para que pudiera uno hacer de pronto las casitas. Porque yo sé que aquí ya no es confiable para uno vivir, porque prácticamente nosotros nos sacaron de aquí del pie de la plaza, los de Coviandes, nos pagaron como quisieron, se burlaron de nosotros, hicieron lo que quisieron con nosotros y nosotros nos tocó pues allá, nos dijeron que sí, que ahí uno para dónde cogía si yo tenía a mis niñas pequeñas. Yo me fui para allá y allá empecé a trabajar y nos compramos donde estamos lo compramos en 10 millones de pesos y empezamos a levantar con mi esposo todo lo que está ahí. Después unos hermanos de él nos ayudaron y así. Pero la realidad, nosotros no hemos tenido el apoyo que de verdad necesitamos. Porque acá se dice una cosa y las palabras se las lleva el viento. Nadie le colabora a uno de verdad, de corazón. Simplemente hablan o dicen las cosas y usted con el tiempo ya todos salen y se van y lo dejan a uno ahí, a lo que uno pueda hacer y lo que uno pueda colaborar usted uno mismo. Ella es Gloria Montenegro, una de las damnificadas por el deslizamiento en Guayabetal y que nos dio parte de su tiempo en este momento tan difícil que está viviendo para hablar con nosotros sobre lo que está viviendo tanto ella como las demás personas del municipio. Pues Daniela, qué difícil situación la que están pasando toda la comunidad de Guayabetal, Cundinamarca. Por supuesto, esperamos que muy pronto se resuelva todo esto y además que generen respuestas que perduren, ¿no? Que no vuelva a pasar en cada temporada de lluvias. Así es, Carolina, porque como usted lo dice, pues es una situación que se da recurrentemente y pues va mucho más allá de las condiciones climáticas. Tiene que ver también con temas de infraestructura. Pues por supuesto esperamos que tengan una pronta solución y como usted lo dice, pues una solución que sea para siempre y que puedan tener por fin sus casas y sobre todo su tranquilidad, Carolina. Así es, su tranquilidad. Pues terminamos por hoy, pero los invitamos a que sigan conectados con Saint-Tropez y a que mañana nos acompañen con ¿De qué se habla? Feliz noche.